podía hacer frente. Nosotros, al enemigo de nuestra vida, por nuestras propias fuerzas, no le podemos hacer frente tampoco. Recuérdense, Faraón es un tipo de Satanás. Un día vamos a compartir algún tema de doctrina, lo que significa la tipología bíblica, que eso es, hermano, eso es rico. Eso es rico. Tipologías, figuras. En este caso, la persecución del pueblo de Israel, porque hubieron faraones compasivos, ese no es un tipo de Satanás. Este faraón que persiguió al pueblo de Israel, este era un tipo de Satanás, una figura. Todo lo que quiere oprimir al pueblo de Dios viene de las tinieblas, simbólicamente. Entonces Dios interviene, porque Dios sabía que ese pueblo no le podía hacer frente a ese ejército, poderosamente armado. La nación más organizada en Egipto en ese tiempo era un imperio. A Faraón le decían el señor de los pueblos. Vivía el que Faraón quería que viviera. Moría el que Faraón quería que muriera. Y a Faraón se le rendía culto como si fuera un dios. A Faraón, sépanlo, hermanos. Y ante un poder así, un pueblo débil de agricultores y constructores, porque eso era lo que hacían en Egipto, construir mucho, no le podía hacer frente. No tenían entrenamiento, no tenían las armas para enfrentar al pueblo de Egipto. Así somos nosotros contra Satanás. No tenemos la capacidad propia para hacerle frente a él. Somos débiles frente al diablo. Pero cuando caminamos delante del Señor, yo quiero ver ese diablo que nos toque a nosotros. Gloria a Dios. No hay demonio que nos toque, hermanos. Porque la Biblia dice que más poderoso es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Como la nube intervino para proteger al pueblo, búsquenlo en Éxodo 14 después, y ahí lo va a encontrar. Ahí está la referencia. Así Dios interviene también. Cuando Satanás trata de oprimirnos, de enfermarnos, de crear desaliento en nuestras vidas o depresión, viene Dios a través de su Espíritu e interviene para defendernos a nosotros. Eso hace nuestro Dios. Pero nosotros, por nosotros mismos, no le podemos hacer frente a Satanás. Créanme, hermanos. Créanme. Por eso es importante mantenerse en el camino del Señor. Es importante. No existe diablo cuando estamos en las manos de Dios. Pero fuera de la mano del Señor, Satanás gana campo y hace cualquier cosa, hermanos, por destruirnos. Él quiere destruirnos. Jesucristo dijo que él ha sido homicida desde el principio. Lo que iba a hacer ese ejército egipcio con Israel era matarlos. Eso ha querido Satanás con nosotros también. Pero Dios y su misericordia y su poder lo han impedido siempre. Hermanos, esa es la importancia de hermanos, protegernos los unos a los otros. Y esa nube que menciona ahí Pablo en el Antiguo Testamento acompañaba al pueblo de día. Le llaman la Shekinah de Jehová. Acompañaba de día. De noche esa columna se convertía en fuego para iluminar al pueblo de Dios. O sea que Dios andaba simbólicamente de día y de noche con su pueblo. Así anda Dios con nosotros. Pero es cuando caminamos delante de Él y hacemos lo que a Dios le agrada. No lo que manda el pastor, no. No lo que manda el diácono. Lo que manda la palabra de Dios. Dios va delante de nosotros de día y de noche. Dios no nos deja. Cuando yo supe por lo que pasó Orlando en el hospital, yo vi la presencia de Cristo al lado de él. Puede ser que él en su crisis no haya visto que Dios estaba ahí. Porque hay momentos abrumadores para nosotros. Decimos, ay, ¿dónde está Dios? Y nos asustamos porque la muerte tiene una cara fea. ¿Usted sabía eso? La fea cara de la muerte. Pero Dios estaba ahí. Cuando nosotros fuimos allá a su casa, yo sentí que el Señor siempre estuvo ahí en su cabecera. Y como dijo mi esposa, no solamente oramos por Orlando, oramos también por esa maravillosa mujer, que es un guerrero al lado de su marido, esa Berenice. Con la misma intensidad que yo estaba orando para que Dios lo liberara y lo defendiera a él de ese enemigo, así le pedí a Dios por Berenice.
como la iglesia también ha pedido por ella, para que Dios le diera la fortaleza de combatir junto a su esposo. Pero yo estoy seguro que Orlando aprendió la lección. Yo estoy seguro, porque él me lo dijo a mí y yo le creo a él, hermanos, que él quiere servirle a Dios en integridad, en espíritu y en verdad. No hay nada mejor que servirle a Dios. No hay nada mejor que servirle al Señor. Y no hay mal que nos toque. No hay mal. 5 pecados: codicia, tenía el pueblo de Israel, idolatría, fornicación, tentación al Señor y murmuración. 5 pecados tenía el pueblo. Por eso la palabra ejemplo se reitera aquí. Pablo dice, está escrito como ejemplo para nosotros, verso 6 y verso 11, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Por eso yo soy vigilante de la iglesia bíblica, Jesucristo es Redentor, para que en nosotros no exista nada de eso, ni murmuración, ni contiendas, hermanos, porque nos amamos unos a los otros. Entonces, como ejemplo está escrito estas cosas, estos 5 pecados, hermanos. Dice que el murmurador y el asesino son diferentes solamente en el alma que usan. Oiga bien esto. Mire el pecado de murmuración, que el murmurador y el asesino son solamente diferentes en el arma que usan. El asesino utiliza la daga y mata el cuerpo, pero el murmurador mata la reputación y la paz del individuo. Y una persona sin paz lo que quiere es quitarse del medio. Es un asesino el murmurador. Por eso Pablo dice como ejemplo, hermanos queridos, y no debemos, hermanos, hacer lo mismo que ellos hicieron. Israel tuvo experiencias redentoras porque ningún pueblo contó con una nube de día y una columna de fuego de noche. Ninguna cultura lo hizo. Ninguna. Y yo no sé si usted ve ahí los símbolos que el Señor manda en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted ve en el Antiguo Testamento el símbolo de bautismo aquí, que lo menciona Pablo, que fueron bautizados en Moisés. En la nube y en el mar fueron bautizados. Usted dirá, pero pastor, la palabra bautismo ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. No, la palabra no, pero el significado sí. Y no fue Moisés que bautizó al pueblo, fue Dios a través de Moisés. El bautismo en las aguas, lo que nosotros practicamos aquí en la iglesia. Dios envió esas señales a su pueblo para que su pueblo sea obediente y sea diferente al mundo. Miren, bautícense. Luego está la Santa Cena, lo que vamos a practicar ahorita. Y usted me dirá, pastor, pero la Santa Cena en el Antiguo Testamento, sí, sí. Dice el verso 3, que usted va a ver la Santa Cena ahí, que todos comieron del mismo alimento espiritual, el cuerpo de Cristo, el pan. Todos comieron. Mire, la Santa Cena, eso no existía ya, pero simboliza lo que iba a venir en la dispensación de la gracia. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es a comer del cuerpo espiritual de Cristo. El verso 3 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuál es la bebida espiritual? El vino. Allí era agua. El agua que purifica. Aquí es el vino, que nos recuerda que somos del Señor, que nos recuerda que no somos del mundo. Por eso nosotros insistimos, hermanos, que cada hermano bautizado puede participar del pan y del vino. Tiene que pasar por el bautismo, porque ese es el orden bíblico que el Señor nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Amén. Recuerden, hermanos, Israel tuvo experiencias redentoras. Israel, el único pueblo que le acompañó una nube de día y una columna de fuego de noche fue Israel nada más. Pero hay que caminar con integridad delante del Señor. Hay gente que dice, yo no me quiero bautizar, y no le dan a usted una razón válida para no bautizarse. Hay privilegios cuando somos bautizados y nos sometemos a lo que el Señor manda, pero debe ser espontáneo, debe ser voluntario, y ahí se ven los símbolos del bautismo, los 2 mandatos y probablemente 3 del Nuevo Testamento: bautizarse en las aguas y participar de la Santa Cena. El tercero, el lavamiento de los pies. Pablo no lo menciona, pero el Señor lo da con el mismo rigor
si respetamos la Biblia que el bautismo y la Santa Cena. Ojalá en nuestra iglesia, aunque sea de manera simbólica, Zoraida, ayúdame en esto, y los líderes, una vez al año, practiquemos el lavamiento de los pies. No es simplemente, no hay virtud, hermano, simplemente lavar unos pies. Que yo diga, yo quiero lavarle los pies al hermano Juan J. Disla. No hay virtud en el acto físico. Hay virtud en lo que simboliza. Simboliza servicio. Servicio desinteresado a mi hermano. Desprendimiento. Y yo les pido, hermanos, que para que estemos bien con el Señor, sin fanatismo, nosotros practiquemos el lavamiento de los pies, aunque sea una vez en el año. Porque es la iglesia que determina cómo debe administrar las cosas. Nosotros podríamos tener Santa Cena hasta 3 veces en la semana. Es a discreción de la iglesia que lo hacemos, pero hay que practicarlo. A la medida que sea, pero hay que practicarlo. Entonces el pueblo de Israel tuvo esas prerrogativas. Si nosotros queremos sentirnos protegidos por el Señor de día y de noche, y que el Señor nos defienda, tenemos que caminar delante del Señor. Tenemos que caminar. El pueblo no lo hizo y cayeron hasta 23,000 en un día. Y eso son consecuencias que el Señor quiere evitarnos a nosotros. Por eso el término como ejemplo se repite 2 veces aquí. Bendito sea el Señor. Dice que la roca era Cristo. Y yo quiero dejar esto ahí como para mi conclusión, para la conclusión de esta tarde, que ya va a ser breve. Cristo es la figura central de nuestra redención, hermanos. Si alguien le viene a usted con otra cosa, rechace. No le diga bienvenido en su casa. La figura central de la redención se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo nada más. Jesucristo. Entonces, Cristo era la roca. Desde luego, Cristo no se conocía como tal en el Antiguo Testamento. No se había encarnado. No había venido al mundo. Entonces la roca es un tipo de Cristo. Es un tipo que apunta al Mesías acá. Donde dice Pablo. Y en el Antiguo Testamento también. Dice que cuando vino se despojó, tomando forma de siervo. Pero ese no fue su origen, ya que Cristo era eterno. Cristo era eterno. Cristo compartía las prerrogativas de la divinidad. Algunos dicen que Cristo fue una criatura, que Dios lo hizo en un determinado tiempo de la historia. Eso se cae, hermano, de la palabra. Cristo es eterno. Cristo dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo tenía las prerrogativas del Espíritu Santo y las prerrogativas del Padre, la divinidad. Y la divinidad ni tiene principio ni tiene final. Usted y yo tenemos. El año, sí lo tuvo, el año 2022, tuvo su final. Todo en la vida relativa tiene un principio y un final. Lo divino no. Lo divino está más allá. Lo divino está por encima de esas leyes que a nosotros nos limitan. Pero Jesús era divino, hermano. Dice que se despojó. La roca lo siguió y la roca era Cristo. Eso está en el verso 4. La roca era Cristo, lo dice Pablo tajantemente allí. Amados, los corintios, a quienes Pablo dirige esta carta, no habían de desesperarse. Ellos no debían desesperarse por 2 razones. Sus tentaciones eran la única que Dios en su omnisciencia iba a permitir. Dice al final que Dios nos va a poner pruebas que nosotros no podamos resistir. Dios en su omnisciencia nos pone pruebas. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestra fe y para perfeccionar nuestro carácter. Cuando Dios nos envía, Dios necesita saber que estamos preparados para el llamado. Ese muchacho Dios lo está preparando, Orlando. Y a muchos de nosotros Dios nos está preparando. Pero Dios no nos manda a la ligera. Dios no nos manda a la ligera. Por eso te exhorto, Ana, prepárate y métete cada vez más con tu Señor. Porque yo pienso que el Señor te quiere enviar a la obra misionera también, allá en la República. Pero Dios no manda a sus líderes improvisadamente, porque eso es como enviar ovejas en medio de lobos. Y así que estamos.
pero Dios nos provee, Dios nos capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en el verso 4, los corintios tenían razones, hermano, para no desesperarse. Las pruebas que Dios había dado estaban bajo su límite. Eso lo hace el Señor. Recuérdense que también Cristo fue enviado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después fue lleno del Espíritu Santo a Jerusalén. Fue Dios que lo envió. Dios no tienta a nadie. Doctrinalmente, Santiago lo dice. Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. El que tienta es el enemigo. Pero Dios, en su omnipotencia, en su omnisciencia, si le podemos decir, Dios le dice a Satanás, pues mira, tiéntalo. Tiéntalo. Usted lo ve en Mateo capítulo 4. Jesús fue enviado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. A los 40 días tuvo hambre y esto y lo otro. Pero hermano, Dios no permite la tentación en nuestras vidas que nosotros no podamos soportar. Y no solamente eso, nos da la salida en medio de ella. Pero vuelvo y repito, hermano, y quiero que esto quede en su mente, como estas comas que Pablo utiliza cuando dice, porque no quiero. Pablo quería que los oyentes pusieran atención con esa coma, pero no quiero. Y yo les digo a ustedes, hermano, si usted o yo tenemos una vida demasiado confortable, lo dije ahorita, si tu vida no ha sido desafiada, prepárate. Si hemos querido, si nos hemos inclinado, Dios no nos quiere así, demasiado confortables. Dios va a sacudir nuestra agenda de donde venga. Dios lo hizo conmigo, porque Dios no tiene favoritos en esto. Cuando Dios me dijo que saliera de allá de la iglesia, yo me recosté y desoí la voz del Señor. Estaba muy acomodado en la fama que tenía. Era maestro, era superintendente. ¡Wow! Los hermanos iban donde mí para preguntar de la palabra. Hermano, sin uno saberlo, usted sabe que uno se infla de orgullo. Uno se inflama de orgullo sin uno saberlo. Y el orgullo nuestro no glorifica a Dios. Dios me dijo, es tiempo de que salgas ya. Me hice el oído sordo porque estaba muy cómodo. Una vez un hermano me dijo, hermano, yo quisiera enseñar como usted enseña. Una vez alguien me dijo, hermano, no hay nadie como usted aquí en la iglesia. Y yo dije, wow. Hermano, hay que tener cuidado. Nos hinchamos de orgullo sin darnos cuenta. Desoí la voz del Señor. Dios ya sabía el peligro que yo estaba corriendo. Me dijo, vete. Hice oído sordo. Una noche que cogí el Browner, Dios me dio un susto porque yo sé que fue del Señor. Mi mente estaba turbada y yo tenía que coger un carril y me pasó un truck a una velocidad, hermanos, pero miren, a pocas. Y yo frené a poca distancia de ese truck. Y yo le dije al Señor esa noche, mire hermano, yo he aprendido a delimitar campo, lo que es emocional y lo que es espiritual. Y yo sé que eso fue una señal de Dios. Yo le dije, Señor, no te desoigo más. Ya voy a entender lo que tú quieres. Ya voy a tomar cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Agarré mis motetes, agarré mi familia y me fui. Rapidito. No vaya el Señor a sacudirme otra vez. Porque el propósito de Dios en nosotros se tiene que cumplir, hermanos. Y Dios quiere formarnos. Dios quiere carácter fuertes. Dios quiere fe firmes, hermanos, mientras le servimos. Y allá yo hinchándome de orgullo, yo me iba a creer que yo era un ángel, que la obra la llevo yo. Eso es un error, porque la gloria es del Señor siempre. Después que salimos de allá mismo alguien me quería poner la estampa de bautista, ponerme el sello. Otros de pentecostal. Yo le decía a esos hermanos, mire, yo ni soy bautista, ni soy pentecostal. A mí no me sellen. Yo soy cristiano. Yo soy de Cristo. Martín Lutero dijo en una ocasión, porque ustedes se llaman iglesia luterana. Martín Lutero no murió por ustedes. Fue Cristo que murió por ustedes. Entonces yo no permito que nadie me ponga motes, que me selle. Por eso Dios nos sacó. Primero nos mandó, Zoraida era pentecostal, la mandó a la iglesia bautista. De la iglesia bautista nos manda acá.
Y un hermano una vez dijo: hey, hermano Leo, usted es pentecostal de la cabeza a los pies. Digo: hermano, escúcheme, yo soy cristiano de la cabeza a los pies. Gloria al Señor. Mi gozo es que soy de Cristo. No identidad denominacional. Desde luego, tenemos cosas de una y cosas de la otra. Porque hay cosas buenas. Y la Biblia dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Ojalá tener la energía de los hermanos pentecostales y tener la doctrina de la iglesia bautista. Tomamos lo mejor, hermanos. No es que decimos: ay, somos mejores. No, tomamos de ello. Pero la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor, tiene su propia identidad en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Dígale que usted es Cristo cuando alguien le quiera decir lo contrario. Voy rápido, hermanos, voy rápido porque el tiempo ha transcurrido. Cristo sigue siendo la figura central de nuestra redención. Y aprendamos de los ejemplos del Antiguo Testamento para no hacer lo mismo que hicieron ellos. Y el verso 4 marca ya el término de este mensaje. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Es ahí. Es ahí, hermano. Este está el mensaje, este está la conclusión. De la roca espiritual que los seguía. Pero una roca, generalmente, la roca simboliza firmeza. No cambio. La roca está estática. Pero las rocas no se mueven a menos que un terremoto las mueva. Y dice que le seguía. Ustedes, aquí en el verso 4. Ahí está la conclusión de nuestra homilía. Esta no era una roca común y corriente. Esta roca era Cristo. Y con estas palabras, Pablo quiere decir que las bendiciones del Señor nos van a seguir todo este año que viene. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Que las bendiciones de Cristo nos seguirán donde quiera que vayamos. Es inusual que una roca se esté moviendo. Por sí sola no. A menos que haya un fenómeno natural. Dice la roca que lo seguía. Uno dice: pero ¿cómo es eso? Una roca siguiendo a la gente. Eso hace Cristo. Hermanos, seámosle fiel a Dios. Seámosle fiel a Dios. Y Él garantiza la victoria que vamos a tener. Dejemos al Señor que se defina en nuestras vidas. Digámosle a Él: ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Dónde me quieres llevar? Mire dónde estamos. En una iglesia que estamos orando por músicos. Estamos orando por un vehículo. Estamos orando por un chofer responsable que lo tome como un ministerio. Y algunos de los que están aquí pertenecían a iglesias con mayor número de gente. Pero Dios los quiere aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos quiere aquí. Entonces hay que ver el propósito de Dios que va más allá. Y la roca nos seguía. Cuando obedecemos a Cristo, donde Él nos manda, Él nos seguirá. Y Él prosperará todo lo que hagamos. Y nos dará el valor, hermano, de enfrentar las pruebas. Y el Señor nos mostrará la salida. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Tributémosle al Señor nuestra abnegación. ¿Qué significa? Renuncia personal y voluntaria a lo mío y mejor servir a los demás. Eso vino Cristo a hacer. Puestos de pie, mis hermanos, en esta tarde. Cristo es la figura central de nuestra redención. Vamos a orar. Oren mucho por esta familia, hermanos, que ya oramos por ellos y lo ungimos para Cristo. Lo ungimos para Cristo. Berenice y Orlando, no por agradar el oído, pero tienen un ministerio que yo me quedo sorprendido. Y para muchos de nosotros acá, Dios tiene un gran ministerio, mucho más grande que nosotros, mucho más grande que el panorama que nosotros estamos acostumbrados a ver. Oren por esta familia, pero ámenlos también, ámenlos, porque son muy valiosos y ellos tienen gran virtud, que son muy humildes. Orlando y Berenice son muy humildes.
Hay creyentes que no les gusta que usted los corrija. Amén. Se ponen rabiosos. Gracias, Señor, aleluya. Algunos dicen, sí, pastor, es verdad lo que usted dice. Pero es así. Gracias. Hay que seguir trabajando con las ovejas. Ellos son humildes. Yo puedo testificar de ellos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias. En este primer día, Señor, del 2023. Antes de entrar a estos maravillosos símbolos, que son las prerrogativas del pueblo de Dios, Señor, queremos darte gracias por habernos acompañado a través de esta homilía o de este discurso sagrado, como le llaman algunos. Así como la roca lo seguía, que Cristo esté con nosotros este año que recién comienza, Padre. Y cada palabra saldrá ungida de nuestros labios. Sanaremos heridas, Señor. Ofreceremos libertad al cautivo, Padre, a través del servicio. Pero, Padre, debemos ocuparnos en la lectura de tu palabra. Debemos ocuparnos en la oración. Debemos ocuparnos en el ayuno personal y congregacional. También recordarnos de los presos, de los hambrientos. En eso está representado el verdadero servicio a Cristo. Gracias, Señor, porque te hemos servido y te seguiremos sirviendo en este año. Que a través de tu Espíritu estemos más unidos que nunca nosotros. Y estos pecados que enumera Pablo, apenas los veamos en la puerta de la iglesia y los echemos fuera en el nombre de Jesús. Gloria. En el pueblo de Dios no debe haber idolatría, ni codicia, ni contienda, sino hermandad, transparencia, Señor, como tú mandas. Gracias, Señor, por el esfuerzo de los santos de estar aquí en esta tarde. Gracias por cada familia aquí representada. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. El Salmo 19:14, lo vamos a repetir y después pasamos a la Santa Cena. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.